vez comenzamos la tercera temporada incluyendo justamente con un homenaje a 38 años del golpe y que nos vamos a referir justamente a un emblema de militancia como es el Frente de Lisiados Peronistas. Y como antes de comenzar con la entrevista a la compañera Patricia Navarro, la hermana de José Poblete, un poco vamos a ver cómo, de qué manera se conceptuaba la discapacidad en la década de los 60, 70, porque era muy distinto a lo de hoy. Porque ya desde los dos primeros gobiernos peronistas, epidemia de polio y las personas con discapacidad reconocidas por el Estado, primero fueron los ciegos y luego precisamente las personas con discapacidad motriz. Y entonces la discapacidad quedó circunscripta a esa. ¿Por qué? Los sordos todavía tuvieron que esperar un tiempo más, porque precisamente eran considerados todavía un poco como dementes, entre comillas, es decir, no estaba implementado el lenguaje de señas como ocurre actualmente, y ahora, por ejemplo, en el debate, en la reforma al Código Civil, en su unificación con el Código de Comercio, se está luchando para justamente derogar ese pequeño inciso que les quita capacidad a las personas sordas, ¿sí? Y este era un contexto donde todavía tampoco existían las prestaciones sociosanitarias actuales. Y después al final vamos a hablar como conclusión, de la gran paradoja, ¿no?, entre la lucha y la dictadura, y por qué sostenemos la necesidad de una ley de discapacidad de la democracia. Y hay la ley de medios de la democracia. La discapacidad también necesita una ley de la democracia. Bueno, vamos a recibir entonces a Patricia Navarro, la hermana de José Poblete, y que militó también en el Frente de Lisiados Peronistas. ¿Qué era el Frente de Lisiados Peronistas? Un poco para que lo entiendan. El Frente de Lisiados se constituyó en el año 74, más o menos. Bueno, en realidad mi hermano viene en el 71 de Chile a Argentina, se radica en el Centro de Rehabilitación de Barrancas de Belgrano. Empieza a ver que los discapacitados en ese lugar no se cubrían todas sus necesidades como corresponde. Las primarias sí, o sea, comer, tener un techo donde dormir y hacer una rehabilitación, pero habían otras cosas que no funcionaban y él empezó a ver esta diferencia. Él ya era militante en Chile, antes de su discapacidad, antes de su accidente en realidad. Y bueno, empieza como a concientizar a los compañeros del frente, del centro de rehabilitación, para que reclamaran otros derechos, como ejemplo el trabajo, ¿no? El trabajo, y esto viene después con una ley, pero ahí empieza como a concientizarlos, a movilizarlos, a mostrarles que había una realidad afuera, que también podían ser personas útiles y no tenerlos escondidos en un centro de rehabilitación únicamente, sino de sacarlos y mostrarles el mundo. Muy cerca del centro de rehabilitación había una villa muy conocida en Barrancas de Belgrano, que era un barrio que se había creado en la época de Eva, si no me equivoco, Sí. Y bueno, empezó a llevarlos a estos lugares, a colaborar con la gente. Mi hermano ya venía con esa práctica
de su militancia en la escuela primaria, secundaria, barrial. De hecho, él había creado una escuelita para los niños trabajadores o los niños necesitados. Nosotros vivíamos en un barrio de gente necesitada, era un barrio muy humilde, donde nosotros vivíamos en Chile. Pero él ya es como que habían más humildes que él y había que sacarlos de la, digamos, o darles una escolaridad digna. Entonces ya venía con esta práctica de militancia, fue presidente del centro de estudiantes en su escuela secundaria, fue presidente del centro de vecinos en el barrio, con 14 años era escuchado por la gente de arriba de los 40, que ya eran viejos en esa época, para la época eran gente grande y todo el mundo se paraba a escucharlo, y él incentivaba como esto de la solidaridad bien entendida, ¿sí? Esto de movilizar a la gente por sus derechos y todo lo demás. Y esto lo trasladó acá, cuando se vio que en este lugar habían personas que venían, la mayoría eran de clase media-baja, los discapacitados de ese lugar, había gente que venía con otras condiciones económicas, pero la mayoría eran, entonces era como que, bueno, fijarse también que en la familia ellos también podían ser útiles al sistema, digamos, ¿no? Al sistema como lo entendía mi hermano. Sí, exactamente. Al sistema como lo entendía mi hermano. Entonces, bueno, se crea el Frente de Lisiados. Yo tengo como una confusión siempre, yo no sé si fue el Frente de Lisiados Peronistas primero o Cristianos para la Liberación y después, no, creo que fue Frente de Lisiados. Lo que pasa es que corren casi paralelos los dos. Paralelos, o sea, sí. Por un lado nace el Frente de Lisiados Peronistas y por el otro lado, ya en Rosario estaban trabajando los de Cristianos para la Liberación, sí, con el matrimonio entre Elvino Vega, o sea, son más o menos simultáneos. Sí. Yo tenía la confusión porque aparte era, el Frente de Lisiados Peronistas tenía esto de que también habían no discapacitados, digamos, que no tenían visibles, como yo, por ejemplo, ¿no? No tenían una discapacidad visible. Y habían otros compañeros que también, los de Cristianos para la Liberación, que después se acopla con el Frente de Lisiados Peronistas y después se convierte en el Frente de Lisiados Peronistas Montoneros. Exacto. ¿Sí? Entonces, fue como una fusión de todo lo que se venía trabajando. Y bueno, son los comienzos del Frente en Barrancas de Belgrano. En Barrancas de Belgrano, porque la historia también comenta que se solían reunir en el barcito, que todavía está casi intacto, el barcito de Ramsay, ¿no? Sí. De Ramsay 2250, ¿no? Sí, sí. Porque allí es donde, según me refirieron a mí, no tengo mayores más fuentes que lo que me refirieron, José hacía allí las reuniones. Sí. Del Frente de Lisiados. Sí, sí. Del movimiento, en realidad. Las reuniones del movimiento. Está bien. Después de... Empezó años 72, 73, vuelve Perón y el Frente se sigue movilizando más arriba, ¿no? El Frente fue uno de los que fue a recibir a Perón a Ezeiza. El Frente fue uno de los que fueron golpeados, hubieron compañeros, mi hermano de hecho perdió la silla por un lado y él por otro. Él tenía sus piernas ortopédicas, de hecho cuando vino a la Argentina vino por sus piernas ortopédicas, pero las movilizaciones se trasladaban en silla de ruedas. Y fueron el Frente uno de los que fue a darle la bienvenida al general. Yo no participé de eso, yo era muy chica todavía en ese momento. Yo vine a la Argentina cuando tenía 13 años, iba a cumplir 13 años, y empiezo a militar al año siguiente acá en la Argentina. O sea, ya venía de una práctica mínima en Chile, pero empiezo a militar el año siguiente. Bueno, el Frente de Lisiados fue uno de los que fueron a Ezeiza, digamos. Ya era como un movimiento que plantaba bandera en una actividad social, ¿no? Y combativa. Y que es diferente a la actualidad, por ejemplo, ¿no? Donde se notan las ausencias, ¿no? Sí. De esa militancia de discapacidad que supo
obtener unas cuantas cosas en esa época. Y fallece Perón y empiezan los problemas, si no me equivoco, para el frente en esa época, porque va a tener un auge, 72 se crea, 73 se suma la recepción del general, 74 muere Perón. Sí. ¿Cómo se va acomodando de acuerdo a lo que está pasando en el país en esta época, no? El frente. Mira, yo te cuento por lo que me contaron, lo que me contaron en ese momento de cómo fue ese orden sociohistórico que vivió el frente. Yo creo que se fueron acomodando de la manera en que lo sabían hacer, o sea, siguieron militando, siguieron funcionando como frente, siguieron ganando espacios, ¿sí? De a poco, de hecho en el 75, en el 76 cuando es el golpe, nos desaparecen 2 compañeros del frente, o sea, el frente ya tenía tenían la mirada puesta, no solamente en los compañeros de otras organizaciones, sino que el frente ya estaba puesto en la mira en ese momento. Entonces, ¿cómo actuaba el frente en ese momento? Y bueno, de una forma clandestina o como podía, pero se seguían reuniendo, seguían haciendo sus actividades políticas. De hecho, hay una anécdota, bueno, nosotros tuvimos que irnos a un montón de lugares, las familias en realidad, tuvimos que dividirnos y escondernos porque, bueno, el frente ya estaba puesto en la mira, o sea, la actividad del frente ya era bastante amplia, digamos. No quedó en la muerte de Perón el frente, claro. No es que se vino abajo, no, el frente siguió y seguimos, porque ahora ya a esa altura yo puedo hablar incluyéndome, pero y seguimos trabajando y seguimos militando y seguimos funcionando como Cristianos para la Liberación, Frente Lisiados Peronistas, ya era una organización, ya pertenecía a la organización Montoneros, o sea, ya el Frente tenía como un renombre importante. Bueno, vamos a hacer un corte y enseguida seguimos con la entrevista con Patricia Navarro. Segundo bloque de Incluyendo, volvemos para un poco ahora conocer otra faceta, ¿no? Habíamos mencionado al principio a José Poblete como el líder un poco del Frente de Lisiados Peronistas. Y nos queda ver la parte humana, ¿no, Patricia? ¿Cómo era el Pepe? Y Pepe era un muchacho simple, que tocaba la guitarra, cantaba, algunos nos encantaba porque lo amábamos, otros decían que no cantaba tan bien, pero él cantaba, amaba la música, era una persona solidaria, era un muchacho de barrio al cual todos respetaban y seguían desde muy chico. Yo tengo anécdotas de Pepe, de su compromiso con la vida. Nosotros somos de un barrio, como te decía antes, que era muy humilde en Chile, para que veas cuáles eran las bases antes de convertirse en el hombre, ¿no? El chico, cuando crea la escuelita para los niños trabajadores, pide un lugar para dar las clases para estos chicos, cosa que costó mucho conseguirla. Entonces, en el mientras tanto, eran dadas en casa. Y nosotros teníamos una casa que tenía un pequeño living, un comedor, una cocina, un baño muy bonita, muy cálida, y se movían todos los muebles para que los chicos se sentaran en almohadones, piso o lo que fuera, y se les brindaba las clases.
Y yo era una nena más en ese momento y él había conseguido que le dieran cuadernos, lápices, gomas. Y bueno, como chico uno quiere lo nuevo y el olor a nuevo te atrae. Me había agarrado un par de lápices, un par de gomas y nosotros éramos 7 hermanos. Éramos una familia, somos una familia numerosa. Y cuando Pepe lo ve me dice, él con cada palabra te daba una enseñanza, ¿sí? Siempre estaba concientizando, era una persona, yo siempre digo que era como que abría las cabezas, ¿no? Que te hacía ver más allá las cosas. Entonces me dice, vos tenés una mamá que trabaja y la posibilidad que te lo compre. Esto es para los chicos que realmente lo necesitan. Y uno no podía enojarse frente a esas palabras, uno aprendía. Todos los días aprendías con Pepe. Como cuando se hizo, había un predio muy importante frente a una iglesia, donde estaba un jardín de infantes, era un barrio muy, como que todo estaba ahí, el centro comercial, muy chico, muy bajito, lindo, y había un espacio que estaba inutilizado, ¿sí? Y era todo tierra, y bueno, vamos a hacer la cancha, vamos a poner árboles, entonces se movía y conseguía los plantines y movilizaba al barrio para que colaborara con esto, o sea, él era eso, ¿sí? O había alguna toma de terreno, acá en la Argentina, en donde estamos pasando por una faceta bastante particular con las tomas de Lugano y qué sé yo. Mi hermano era el que llevaba a esas tomas en ese momento por la lucha de los terrenos, pero los terrenos realmente no estaban siendo utilizados para nada más que para tenerlos como terreno, entonces la gente necesitaba un lugar donde vivir y él movilizaba a la gente con ropa, con frazadas, con carpa, con yerba azúcar. Mi mamá le tejía una bufanda a Pepe chico, 14, 15 años te estoy hablando, le tejía una bufanda y Pepe volvía sin bufanda, sin pullover, porque ya la había dado a quien más lo necesitaba. Ese era Pepe. Pepe era solidario por naturaleza, compañero por naturaleza, maestro por naturaleza, y sin idealizaciones, te digo, porque uno a veces lo piensa humano y sí, también tenía sus rabietas, sus enojos. Está bien. Así que la verdad que ese era más o menos lo que era Pepe. Y para los que no conocen de Pepe, como para ir cerrando, fue el impulsor de la ley 2925, la primera ley que estableció el cupo laboral para las personas con discapacidad en la Argentina, que fue llevada al Congreso por el diputado y senador Oraldo Britos, y que fue el antecedente que paradójicamente después reflejó la ley de la dictadura, la de 22431, ¿no? Por un lado el horror, por el otro lado la vida. Esa es la gran paradoja que tenemos las personas con discapacidad en la Argentina. Por eso se necesita una ley de la democracia para la discapacidad.